doble cadena de DNA, ¿de acuerdo? ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros, los seres humanos? 23 pares, ¿no? 23 pares de cromosomas o 46. De esos 22 pares, o sea, 44, son llamados también autosómicos, ¿no? Somáticos, que van a definir diferentes características morfológicas en el ser humano. Y bueno, un par de ellos es llamado los cromosomas sexuales, ¿no? Si es para la mujer, necesitamos dos cromosomas X, ¿de acuerdo? De XX. Entonces la carga será 46XX o 23 cromosomas más XX. Y pares, ¿no? Para el varón serán los cromosomas sexuales XY, ¿de acuerdo? Entonces, el cromosoma X daba la presencia de los dos cromosomas X basta con uno va a dar el sexo al producto, al nuevo huevo cigoto, que es femenino. Y la presencia de cromosoma Y va a dar origen al varón, ¿de acuerdo? Pero necesitan estar completos. Ocasionalmente puede faltar un cromosoma X, pero obviamente va a generar enfermedad, como lo vamos a ver en el Turner, y puede ser compatible con la vida, pero el resto, la falta de un cromosoma del resto de los cromosomas es incompatible con la vida, ¿de acuerdo? Bien. Se decía antes que teníamos aproximadamente 100.000 genes, pero una vez estudiado y completado ese proyecto del genoma humano, se ha visto que solamente teníamos entre 20.000 a 25.000 genes, ¿de acuerdo? Secuencias de nucleótidos, partes secuenciales del material genético. Y solamente de esos se codifican 100.000 proteínas. Con 100.000 proteínas aproximadamente estamos hechos, ¿de acuerdo? Y no todo el genoma humano va a codificar esas proteínas, solo el 2% de eso. Se dice que entre los seres humanos tenemos una afinidad genética, una igualdad genética, por así decirlo, en un 99.5% del material genético. Y ese 0,5% entre humanos había diferencia entre diferentes razas, incluso entre las mismas personas de la misma raza o de una etnia racial. Pero, sin embargo, ese 0,5% equivale más o menos a 15 millones de pares de bases, o sea, no es poco, digamos. Entonces, de eso dependerán las múltiples variaciones que tenemos. Y de estas variaciones, esas variaciones de ese 0,5%, ¿por qué explican que algunos tengan enfermedades y otros? No se supone que es por la presencia de estos polimorfismos donde un solo nucleótido ha cambiado, o más aún, la otra son variaciones sobre el número de copias, es decir, que debería haber un cierto número de copias, 60, digamos, o 40, y ahora existen más copias y se va leyendo de diferente manera. Incluso varias de estas copias excesivas podrían generar diferentes alteraciones inmunitarias o de respuesta inmune del ser humano, o en otros casos explicar diferentes enfermedades. Entonces se supone que a eso se debe, a este estudio de polimorfismo. ¿De acuerdo? Entonces vean que no necesitamos tanta materia, no sabemos exactamente cómo funciona el resto de material genético. Algunos conceptos básicos, esa parte que no se codifica, que es abundante en el material genético, se llaman nucleótidos. En cambio, las partes que sí se van a codificar y se van a transcribir primero a otro material genético, pero de una sola cadena, que se llama ¿qué? RNA mensajero. Este RNA mensajero va a copiar la información del material genético que se va a desdoblar seguramente en una parte que tiene que ser leída para ser interpretada luego en proteínas, ¿de acuerdo? Esa parte que se va a copiar se llamará exón, ¿de acuerdo? Y se copia una sola regla que se llama RNA mensajero. Este RNA mensajero sufre algunos cambios, sale del núcleo y va a ir a unas estructuras que se llaman ¿qué? Ribosomas. Los ribosomas van a, entonces, en una secuencia específica, 5', 3', van a poder leer ese material y lo van a interpretar, lo van a traducir en otro tipo de lenguaje. Como si nosotros tradujéramos del inglés al castellano, lo van a traducir la secuencia genética en secuencia de aminoácidos. Cada 3 unidades públicas, entonces van a significar lo que se llama un triplete, ¿no? Un codón que va a significar un aminoácido específico. ¿Cuántos aminoácidos tenemos en nuestra estructura? Aproximadamente 20 aminoácidos, ¿no? Entonces esos 20 aminoácidos se van a ir
adhiriendo cada uno una fila larga de aminoácidos, que luego, esa es una protoproteína, un protopolipéptido, que luego tiene que sufrir diferentes cambios, ensamblarse, romperse, plegarse en el espacio, hacer diferentes formas para configurar una proteína finalmente. Y las proteínas pueden ser o dos, o estructurales o funcionales. Las estructurales conocemos, actina, miosina, fibras de colágeno, o funcionales, enzimáticas, aquellas que aceleran un proceso, ¿no? Aceleran el cambio de un sustrato, le añaden más oxidrilo, le añaden grupos hidrógeno, etcétera, en un corto tiempo, ¿de acuerdo? Eso hacen las enzimas, aceleran los procesos de cambio. Estas son enzimas o proteínas del aspecto funcional. Entonces vamos a ver enseguida qué importancia. Cierra la puerta al señor, al entrar. Bueno, podemos tener entonces para lo mismo que un par de cromosomas idénticos que van a codificar esa parte. Entonces hablamos de herencia o pares homocigotos, ¿de acuerdo? La misma información del padre y del madre y codifican lo mismo. Puede ser que tengamos información del padre y de la madre diferentes para codificar, por ejemplo, el color del cabello. Pero bueno, entonces hablaremos de heterocigotos, ¿de acuerdo? Pero podría uno manifestarse más que el otro, dependiendo de acuerdo, uno podría ser más dominante. El análisis de los genes, de del genoma humano y sus interacciones es un gran campo de estudio, ¿de acuerdo? No se ha terminado todavía de estudiar. Cómo es que se relacionan unos entre otros, qué interacciones tienen en realidad para tener un determinado fenotipo. Y no solo eso, sino que por encima de ello, ¿de acuerdo?, pueden haber alteraciones de estos o cambios donde no solamente el material genético sea el que pueda determinar una expresión fenotípica, sino también efectos del medio ambiente. Entonces ahí hablamos de epigenética. Todas las proteínas, las 100.000 proteínas que codificamos con nuestros 20 o 25 genes, también tienen diferentes maneras de formar. ¿Cómo es que 20.000 van a codificar 100.000? Entonces es una incógnita que obviamente estudia esta ciencia que se llama, o parte de la genética que se llama proteomics. Una explicación de por qué no todas las proteínas, todo el RNA mensajero se lee y se codifica una exacta proteína, es explicado por la presencia de estas estructuras que se llaman microRNA mensajeros, que se sintetizan igual en el núcleo, salen al citoplasma y en algunos casos podrían unirse a una secuencia y determinar que se divida antes de terminarse la lectura, o que se divida y luego se pueda eliminar ellas, o esta división pueda generar otros segmentos proteicos. Probablemente por eso se explica cómo solamente 25.000 genes puedan sintetizar más o menos 100.000 proteínas. Se dice que gran parte de las alteraciones genéticas se presentan, son inviables, ¿de acuerdo? De tal manera que si hiciéramos el estudio de los abortos que se presentan espontáneos, no los provocados, ¿no?, por el ser humano para no procrear, espontáneos que no tienen una causa específica, entonces estarían asociados a algún trastorno genético grave que ha sido inviable. Pese a eso, todavía 1% de los recién nacidos pueden presentar alguna alteración cromosómica, ¿de acuerdo? Una cosa es congénito y otra cosa es genético, ¿no?, una enfermedad genética. Congénito hace referencia a que ha nacido y podemos ver, inmediatamente ha nacido el recién nacido, podemos ver una alteración, ¿de acuerdo? Entonces decimos congénito. Puede ser que no necesariamente sea de origen genético. Puede ser, por ejemplo, la sífilis, donde tenga alteraciones por la sífilis en producto, edema, enrojecimiento, ampollas, pero eso no significa que sea de origen genético, es congénita, nacido con eso, ¿de acuerdo? Pero tiene origen infeccioso. O pueden tener malformaciones, una ausencia de la formación del cerebro, un mayor aumento del número de apéndices digitales, pero eso tiene origen genético, entonces hay que diferenciar eso. ¿A qué se llama mutación? Mutación es todo cambio permanente en el DNA. Puede ser hereditable,
¿De acuerdo? Es detectable y puede ser heredable. ¿Cuándo será heredable? Cuando los gametos tengan el material genético, los que van a unirse en un huevo fruto, tengan las alteraciones y puedan, esa alteración genética, la mutación, pueda transmitirla a manera de herencia a su progenie. ¿De acuerdo? En cambio, si la alteración genética se da en una célula somática del cuerpo, se queda con este individuo. ¿De acuerdo? No se va a transmitir. Así incluso heredada, si es una célula somática, no se va a transmitir, porque no son los que van a formar el nuevo ser, nuevo cigoto. ¿De acuerdo? Entonces eso tenemos que diferenciar. No todas son heredadas, algunas sí quedan. Y esas que son somáticas nos pueden explicar diferentes enfermedades y entre ellas el cáncer. Porque básicamente es eso. Bueno, algunos términos que vamos a revisar, por ejemplo, es pleiotropía. Aquí hacen referencia a dos enfermedades, ¿no? Donde existe la anemia drepanocítica, la que llaman ustedes, o la que han conocido como anemia de células falciformes, donde está la hemoglobina S, ¿de acuerdo? Cuando existe bajo nivel de oxígeno, esta hemoglobina tiende a precipitarse y formar cristales como agujas. Y cuando forma estos cristales, el eritrocito cambia de una forma bicóncava a una forma en os, ausada, ¿de acuerdo? Altamente adherente, genera muchas. Su membrana celular del eritrocito es muy adhesiva con las paredes vasculares, de tal manera que circula de manera lenta. Y eso hace que haya isquemia en diferentes órganos, haya dolor en los huesos, haya dolor en diferentes órganos, ¿de acuerdo? Sobre todo los huesos se transmiten con dolor, o focos de necrosis por isquemia o infarto en diferentes órganos. A eso hace referencia esos muchos efectos finales que pueden tener un solo cambio, una sola mutación, ¿de acuerdo? Igual que la fibrosis quística. En la fibrosis quística existe una alteración de un canal que no maneja bien el cloro. Debería eliminar el cloro, aparte se está eliminando el sodio. El cloro y el sodio, ¿qué hacen? Sal, ¿no? Y la sal atrae el agua de manera osmótica. Y las secreciones que hayan salido, por ejemplo, secreción salival, secreción pancreática, la luz, se llenan de agua y son relativamente fluidas, de acuerdo a la secreción de la vía respiratoria. ¿Qué pasa si ese canal no maneja bien el cloro? Entonces solo queda sodio, el cloro se queda dentro y el agua se retiene. Y estas secreciones ya no son fluidas, sino son densas, son espesas, no salen, obstruyen, generan sobreinfección y generan múltiples manifestaciones en el organismo. Esa obstrucción, ese flujo denso del líquido pancreático puede ser obstrucción del flujo de salida del páncreas exógeno y puede haber una activación de las enzimas dentro del páncreas que se llama pancreatitis también. O puede generar focos de neumonía en los pulmones porque los bronquios están obstruidos por esas secreciones. Generan entonces una sola alteración genética, genera múltiples alteraciones, múltiples manifestaciones clínicas. Eso se llama pleiotropismo, pleiotropía. Y bueno, de eso trata, ¿no? Ahí está, anemia drepanocítica, alteración de un aminoácido de la hemoglobina, y bueno, va a condicionar diferentes alteraciones, dolor abdominal, neumonía en el pulmón, alteraciones reumáticas, parálisis por isquemia en el cerebro, deformaciones en el cráneo, todo eso va a originar. Entonces a eso se llama penetrancia. Se refiere a la cantidad de individuos que tienen un mismo genotipo y que presentan determinada expresión fenológica. No todos van a desarrollar, van a manifestar su material genético. La información genética se llama genotipo. Lo que se manifiesta y lo que vemos se llama ¿qué? Fenotipo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si de 10 personas que tienen el mismo genotipo, solo 8 manifiestan enfermedad, entonces hablamos de una penetrancia de un 80%. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Entonces se puede calcular eso. Se calcula en términos proporcionales, la proporción de individuos con un determinado genotipo que muestran el fenotipo esperado. La penetrancia, si llega al 100%, es decir, todos los que tienen la alteración genética, todos expresan el fenotipo, entonces se llama penetrancia completa. Y si lo hacen en menos cantidad, se llama penetrancia incompleta. El retinoblastoma es un tumor de la retina en los niños, ¿de acuerdo? Y que tienen que revisarse, ¿no? Tienen que revisar el fondo de ojo y ahí aparece, ¿no?
y hay un brillo como si fuera un ojo de gato en los niños, y en este niño hay que sospechar que no tenga una masa en la retina, y esa masa puede ser un retinoblastoma. Esa pues tiene una penetrancia aproximadamente del 90%. Entonces, no todos los que tengan esa alteración genética van a desarrollar eso, pero pueden. La psoriasis igual tiene un componente genético. Son presencia de placas sobreelevadas, como costras elevadas, sobre todo en las regiones extensoras de la piel, que puede ser en otras regiones también, pero son placas que inmediatamente ustedes tratan de quitar las escamas, sangran, ¿de acuerdo? Y se pueden presentar en diferentes localidades. Son incómodas, son molestos, obviamente anestesias, y a eso se llama psoriasis. La expresividad se refiere a la expresión variable en el fenotipo de un genotipo penetrante. No todas se expresan como tal, ¿no? Algunas sí se pueden expresar. A eso sobre todo se hace referencia, ¿no? Allá abajo están viendo un ejemplo de polidactilia, donde ven cuántos dedos, aproximadamente 6 dedos, ¿no? Y hay otros ejemplos más de especificidad, más frecuentemente, ¿no? Más bien polidactilia. Bueno, herencia dominante. Y la herencia dominante puede ser o autosómica dominante o autosómica recesiva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estas van a seguir las leyes de Mendel, ¿de acuerdo? Para poder heredar. En el caso de herencia dominante, por ejemplo, genes autosómicos dominantes, uno de los progenitores tiene la alteración y el otro no. Y por las leyes de Mendel, solo la mitad de ellos, el 50%, puede tener la enfermedad. La otra mitad no la tiene. Esa es la característica. Uno de los padres es portador y el otro es sano. Y solo la mitad de los sujetos, de los descendientes, tienen la enfermedad. ¿De acuerdo? Y la otra mitad no la tiene. Tampoco la pueden llevar o transmitir a sus hijos. En cambio, la autosómica recesiva, ambos progenitores, el padre y la madre, son portadores de la enfermedad. No tienen clínica, son portadores sanos, ¿de acuerdo? De tal manera que uno de ellos, el 25% de ellos es afectado. Uno de ellos es afectado. Y el resto, el 50% pueden ser portadores, ¿de acuerdo? Pero sin generar ninguna manifestación de la enfermedad. Y uno de ellos llega a ser un portador sano, ¿de acuerdo? Entonces, en la autosómica recesiva, solo el 25% de los sujetos tienen la enfermedad. El 50% son portadores y uno de ellos llega a ser completamente sano, ¿de acuerdo? En el autosómico dominante era 55, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué implicancia tiene? Por ejemplo, las enfermedades autosómicas dominantes sobre todo van a afectar a las proteínas estructurales, fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas, alguna proteína de transporte, ¿de acuerdo? Estructurales. En cambio, las enfermedades autosómicas recesivas van a afectar sobre todo a proteínas funcionales, es decir, enzimas, ¿de acuerdo? Algunos canales de transporte, enzimas. Entonces, estas son las diferencias entre herencia autosómica dominante y autosómica recesiva. En el primero, el dominante, los dos progenitores son diferentes para el mismo gen, heterocigotos. En la autosómica recesiva son homocigotos, tienen la misma alteración, son portadores sanos. ¿De acuerdo? Luego, en el autosómico dominante, el 50% están afectados, en el otro solo el 25%. ¿Bien? La frecuencia es igual en hombres y mujeres, no hay distinción, excepto algunas diferencias. ¿Sí? En el autosómico dominante, la edad paterna, obviamente elevada, puede afectar a las mutaciones en el nuevo producto. A mayor edad, obviamente, en los gametos masculinos, en este caso, espermatozoides, puede haber más alteraciones genéticas, por ende, transmisión. Y la expresividad puede ser variable, en el caso de la recesiva, la expresividad es constante. Miren, en la autosómica recesiva hay entonces relación con la consanguinidad de progenitores, es decir, son familiares que han llegado a procrear un hijo, y entonces es más factible que pueda haber alteraciones genéticas de tipo autosómico recesivo. Hay un rey, ¿no?, en
Inglaterra o Francia que tienen esas alteraciones, ¿no? Felipe II, que ha tenido grandes alteraciones y que no ha podido procrear, ha muerto y ha generado guerras civiles entre sus pobladores, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionado con eso. Bien, los trastornos genéticos entonces los vamos a estudiar clasificándolos de esa manera, en tres grupos. Unos que se llaman trastornos mendelianos, es decir, que afectan un solo gen, monogénicos también, bien, y que tienen esta característica, son altamente penetrantes. Recuerden la penetrancia al 100%, todos los que tienen material genético expresan lo mismo. O pueden generar o pueden predisponer más enfermedades. Y los trastornos cromosómicos, los que pueden ser relacionados con los cromosomas somáticos o con los cromosomas sexuales. Pueden ser que sean mayores en número o menores en cantidad numérica en relación a nuestra ploidía. Nosotros somos diploides, 23 pares de cromosomas, o puede ser que no estén completos o que estén añadidos con otros fragmentos de cromosomas. ¿De acuerdo? En el primero los genes nomás van a alterar, en el segundo los cromosomas como tal, y en el tercero, que son los más frecuentes y que vamos a ir estudiando todo el año, son los trastornos multigénicos complejos. En los trastornos multigénicos complejos podemos hablar de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, ahí influyen esas variaciones de polimorfismos, esas variaciones de un solo gen o de una secuencia de genes y la interacción con el medio ambiente. Esas dos interacciones van a ser esos trastornos llamados multigénicos complejos, que son los más abundantes. A nosotros nos toca ahora hablar solo de los dos primeros. Bueno, ¿cuáles son los trastornos monogénicos? Son autosómicos dominantes, ya hemos visto, autosómicos recesivos y relacionados con los cromosomas sexuales. Autosómicos dominantes, ¿cuáles podemos mencionar? Algunos vamos a ir mencionando. Enfermedad de Huntington, ¿de acuerdo? Esta es una enfermedad donde el problema es que hay una secuencia de DNA que normalmente debería repetirse hasta 28 veces, pero se repite esa secuencia aproximadamente 36 o 120 veces. ¿En qué lugar? En el cromosoma 4, y la repetición es citosina, adenina, guanina. Esa repetición muy elevada hace que haya una alteración en los núcleos caudados de la base del cerebro y haya dilatación por consecuencia de las cavidades ventriculares. ¿Cómo se manifiesta? Como ven ustedes en el gráfico, son pacientes que tienen movimientos coreoatetósicos, es decir, involuntarios, bruscos, nada coordinados, nada simétricos, ¿de acuerdo? Están relacionados con alteraciones en la inteligencia, ¿de acuerdo? Alteraciones mentales, y bueno, pueden desarrollar estas alteraciones en corta edad. El problema es una síntesis de una proteína que se llama, como su nombre indica, huntingtina, debido a esa alta tasa de repetición. ¿Sí? Esa es la enfermedad de Huntington. Corea de Huntington. ¿Sí? Genera esas alteraciones en el sensor. Neurofibromatosis tipo 2 es otra enfermedad autosómica recesiva. El problema aquí está localizado en el cromosoma 22. Ahí está el gen, el NF22, o de la neurofibromatosis, ¿de acuerdo? 2. La característica principal es que genera múltiples nódulos en la piel, ¿no? Neurofibromas o schwannomas, también llamados, vamos a hacer la diferencia luego. Pero más específicamente la neurofibromatosis tipo 2 existe sordera bilateral. ¿Por qué afecta estos tumores, schwannomas? Afectan a nervio acústico, a ambos nervios acústicos. Esa es la característica principal. Pueden tener el resto de manos de este sexo. Entonces, la enfermedad de Huntington, neurofibromatosis tipo 2 son autosómicas dominantes. Dominantes, dijimos, afectan a proteínas estructurales. Otra alteración de la proteína estructural es la proteína llamada fibrilina, ¿de acuerdo? Que obviamente va a estar presente dentro del tejido conectivo, cerca de las fibras colágenas, y va a determinar ciertos grados de propiedades que tenga el tejido conectivo. En este caso, la fibrilina es la que está alterada. Y este gen que altera la fibrilina es el gen de la enfermedad de Marfan 1, ¿de acuerdo? Está en el cromosoma 15, en el brazo largo, en el locus 21.
¿Qué es lo que traduce? Todas esas alteraciones que están viendo. ¿Cómo están los dedos ahí de los pacientes? Largos, alargados, aracnodactilia, ¿de acuerdo? Las alteraciones puede tener asociado prognatismo, ¿de acuerdo? Pie plano o un hundimiento de la región torácica, que se llama pelvis excavatus, ¿de acuerdo? Y la piel es laxa. Normalmente la piel tiende a formar una forma de tienda de campaña y luego se retrae a su nivel normal. Pero en estos pacientes forman esa misma pliegue, elevan y tardan en retraerse, ¿de acuerdo? Tardan en volver a su lugar. Entonces tiene una alteración entonces, del tejido conectivo merced a la alteración de la codificación de la fibrina. Se forma la fibrina, pero no de manera normal, y a eso se llama hiperlaxitud, ¿no? Porque están viendo esos pliegues que están generando aquí bastante grotescos, ¿no? Que pueden llegar a ser. O algo mucho más complejo, ¿de acuerdo? El síndrome de Ehlers-Danlos, donde el colágeno es el que está alterado. Diferentes proteínas del colágeno están alteradas, ¿no? Cuando escriben col con mayúscula y col con minúsculas es diferente. Cuando es col 5A hace referencia al gen. Cuando es col 5A, por ejemplo, es el producto del gen, es decir, la proteína. Esa es la diferencia. Entonces, esos genes son los que están alterados, de tal manera que el colágeno está presente en todo nuestro organismo, pero fundamentalmente, en este caso, en la piel, el colágeno tipo 2, el colágeno 1 también, en los dientes, en los huesos, colágeno 1, en el tejido articular, obviamente está el colágeno, y en este caso las alteraciones de la síntesis del colágeno generan una hiperlaxitud de las articulaciones. Pueden hacer entonces contorsiones grotescas de las articulaciones, pueden volver a fraccionarlas y volverlas a su lugar, o luxarlas y volverlas a su lugar. La piel puede ser excesivamente laxa, ¿de acuerdo? Excesivamente laxa, mucho más que en el anterior síndrome. ¿De acuerdo? Síndrome de Ehlers-Danlos. Esta es otra alteración que se llama hipercolesterolemia familiar. En esta hipercolesterolemia familiar existe un exceso de LDL. ¿Por qué? Porque en el cromosoma 19 se debería sintetizar un receptor para las LDL, receptor LDL, que está alterado genéticamente y que no permite reconocer al LDL, por eso no permite que el colesterol se introduzca al hígado, a los hepatocitos, y sea eliminado. De tal manera que hay colesterol en sangre circulando en gran cantidad. Ese exceso de colesterol se va a depositar en diferentes órganos y va a generar estas alteraciones. Va a depositarse debajo del endotelio, en el tejido subendotelial, y va a formar masas de material graso. A eso se llama aterosclerosis, generando alteraciones si es en el corazón, disminución del flujo sanguíneo, isquemia y obviamente todas las consecuencias de un infarto de miocardio por aterosclerosis. O se va a depositar en la piel, en diferentes lugares, debajo de la piel, haciendo estas masas que se llaman xantomas. Xantos hace referencia a coloración anaranjada o amarillenta. Puede también depositarse en las córneas, ¿de acuerdo? El arco corneal, que es parte de esa hipercolesterolemia. ¿Sí? Esto en este caso es de manera congénita. Esos eran entonces los trastornos llamados autosómicos dominantes. Nuevamente, enfermedad de Huntington, neurofibromatosis tipo 2, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, relacionadas con el colágeno, hipercolesterolemia familiar, el receptor de las LDL. Y ahora seguimos en ese mismo grupo de monogénicos, los trastornos o enfermedades autosómicas recesivas. Las recesivas afectan sobre todo proteínas funcionales. Bien, ahí está el ejemplo de la fibrosis quística, ¿de acuerdo? En la fibrosis quística no existe adecuadamente esta proteína, que es el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Es decir, no permite la salida adecuada de iones cloro. El cloro se retiene dentro de las células cuando el ion cloro debería salir hacia la luz de estos conductos excretores, cualquier conducto, salival, vía respiratoria, pancreática, etc.
de tal manera que en la luz formen el cloro y el sodio, tengan efecto osmótico y la secreción con otros componentes más pueda hacer una secreción fluida que no sea tensa y se obstruye. Cuando no existe ese receptor transmembrana, entonces el cloro se queda dentro de las células, retiene el sodio y obviamente no sale suficiente agua hacia la luz, haciendo una secreción espesa y tensa que va a afectar vías respiratorias, hígado, va a afectar obviamente, si afecta los pulmones, no va a haber una buena ventilación, va a tener este sujeto entonces bajos niveles de oxígeno, y esos bajos niveles de oxígeno se van a condicionar con los famosos dedos en palillos de tambor por hipoxemia crónica, ¿no? Bien, las uñas también, ¿no? En vidrio de reloj, bien, entonces genera esas alteraciones. En el páncreas hemos dicho ya pancreatitis aguda, puede haber secreción también densa en diferentes otros órganos, ¿de acuerdo? Esa es entonces la fibrosis química. Es ese regulador transmembrana de conductancia transmembrana del cloro que está afectado. Seguimos en enfermedades autosómicas recesivas, ¿de acuerdo? Igual, aquí hay gangliosidosis, aquí hay déficit de enzimas, ¿de acuerdo? De diferentes grados. Una enzima que debería estar en los lisosomas de diferentes células, que se llama galactosidasa, la beta-galactosidasa, es deficitaria en este caso. Hay poca o la que está sintetizada no funciona adecuadamente. De tal manera que acumula gangliósidos, ¿de acuerdo? En gran cantidad. Y ese acúmulo de gangliósidos entonces va a generar alteraciones. Alteraciones en los huesos, debajo de la piel, va a generar deformaciones, incluso se va a acumular en las encías, va a acumularse en el vaso o en el hígado, haciendo que el órgano aumente de tamaño, y ya no sería por hiperplasia hipertrofia, sino porque está acumulando dentro de los lisosomas gangliósido 1 o estas otras sustancias, ¿de acuerdo? Que no pueden